El dar a las iglesias o el dar una ofrenda a veces para ayudar a un hermano siempre conlleva dudas de parte de algunos. Lamentablemente se ha escuchado muchos rumores y muchos son cosas ciertas de la manera como mucha gente usufructa o hace mal uso de lo que se da a las iglesias. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos evaluar o qué pautas podemos tomar para prevenir de que cosas así sucedan? Como vamos a ver en el pasaje de día, Pablo nos enseña que hay ciertas cosas que él consideró antes de poder enviar a las personas que vayan a recoger la ofrenda. Y vamos a ver lo que Pablo nos quiere decir en estos versículos, en nuestra lección de hoy día, aquí, en un momento con Dios. Recordemos de que Pablo estaba recogiendo una ofrenda para poder ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén. Como vimos en las primeras lecciones de este capítulo 8, Pablo estaba diciendo de que el dar era una gracia de Dios. En otras palabras, era Dios obrando a través de nosotros. Y eso tenemos que considerar en primer lugar. Si Dios está obrando a través de nosotros, quiere decir que la voluntad de Dios era ayudar a las personas que estaban en necesidad a través de lo que nosotros podemos proveer. Entonces es un servicio, es una bendición el poder servir a esas personas, el poder ayudar. Es la manera como Dios nos usa a nosotros para bendecir a otros. Entonces ahí vemos la responsabilidad, la seriedad de lo que se está haciendo cuando nosotros damos en nuestras iglesias una ofrenda. Ahora, debemos también recordar de que Pablo estaba mencionando de que se tiene que hacer esto de buena voluntad. Tenemos que nosotros entregarnos a Dios para poder dar de esa manera como Dios espera que demos. Pero antes de recoger la ofrenda, también Pablo considera que hay que tener mucho cuidado en que la gente pueda decir que alguien está aprovechando de esta ofrenda. Y en función de esto, Pablo escribe estos versículos en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios para decirles que él antes de nada no quería entrar a estar en tela de duda, de que nadie pueda censurar su buen deseo de querer ayudar a los hermanos allá en Jerusalén. Y por eso dice, estoy enviando a Tito, quien de lo que vemos en los primeros versículos, había llegado inicialmente a promover esta ofrenda ahí en Corinto. Y era él quien ahora, después de más de un año, ya volvía para recoger esta ofrenda y llevarla ahora sí a los hermanos en Jerusalén. Pero Pablo, previniendo de que algo suceda, había enviado a un hermano de gran testimonio, de quien no se sabe el nombre, pues no lo menciona Pablo, pero dice que era muy conocido por los hermanos de la iglesia. Un hombre de testimonio, un hombre que era entregado al servicio al Señor, entregado a Dios, y de esa manera Pablo, poniendo más de una persona, establece este principio de rendir cuentas. Dos o tres personas que puedan entre ellos velar el uno por el otro, cuidarse, dar testimonio también del buen uso. Y de esa manera Pablo decía, yo de esta forma evito de que alguien pueda sacar provecho o que alguien pueda decir algo que no es cierto. Pablo conocía muy bien el corazón de Tito y conocía muy bien el corazón de este hermano a quien estaba siendo enviado para que ellos puedan recoger la ofrenda y después junto a Pablo, como él utiliza la palabra administrar, servir a los hermanos en Jerusalén. Pablo entendía que esto era un servicio y lo tomaba con gran responsabilidad, reconociendo que en primer lugar estaban ante Dios y ante los demás. Pablo sabía de que cualquier cosa mala que él iba a hacer estaba ante los ojos de Dios. Y de esta forma vemos como Pablo, con seriedad, con responsabilidad, con precaución y sabiduría, toma decisiones para evitar de que alguien o algo llegue a manchar esta obra de amor en favor de los hermanos en Jerusalén. Y de esta forma nosotros aprendemos. En nuestras iglesias tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que buscar personas de buen testimonio, quienes sean las que van a recoger las ofrendas. En algunos casos buscan a los que llaman mujeres. En otros casos ponen a los diáconos a recoger esta ofrenda.
En otros casos ponen a un tesorero y a 2 o 3 personas quienes después que se haya recogido la ofrenda son quienes cuentan y ponen números claros dentro de los registros. De esa manera se evita de que alguien pueda considerar de que alguien está tomando ventaja. En lo posible, nunca debería ser el ministro quien esté haciendo esto. El pastor o el misionero debería evitar en lo posible y lo más pronto, cuando no se tenga muchas personas, cuando es un grupo pequeño, lo más pronto dar esa función a otra persona para evitar de que los demás crean de que él está tomando ventaja. Tristemente, es ahí donde esto pasa. En algunos lugares que se llaman iglesias y algunos hermanos que se llaman líderes o pastores toman ventaja y toman provecho de lo que los hermanos de buen corazón dan. Y es así donde el nombre es manchado. El nombre de la iglesia, el nombre de la obra, el nombre de Cristo y el servicio que se da y el diezmo que se da. Por eso es que hay mucho problema en este momento, en la manera como muchos han usado vilmente o mal usado vilmente estos recursos económicos. Así es que busquemos personas de buen testimonio. En lo posible que sean más de 2 personas quienes siempre estén administrando esto y que testifiquen de cuánto se ingresa y cuánto egresa. Constantemente deberíamos presentar reportes económicos para que la iglesia en sí, todos los miembros, sepan qué se está haciendo con el dinero. Y todos recordemos que lo que se hace es para servir a Dios y es para servir a los hermanos. Con estas pautas, obviamente que va a ser muy difícil de que alguien haga algo malo. Recordemos que vivimos aún todavía en pecado. Y como Pablo dijo en una carta a Timoteo, el amor al dinero es la raíz de muchos males. Es raíz de muchos males. Cuando hay codicia, avaricia, celos, envidia, hay otros sentimientos pecaminosos, a veces hasta el hecho de querer hacer daño a una persona y tomar un dinero para provocar el testimonio de otra persona que sea afectado. Hay tantas cosas que podría suceder cuando no se toman pautas. Recordemos los que demos con confianza, demos entregándolo al Señor, pero todos en la iglesia velemos para que esto que se recoja sea recibido apropiadamente. Yo debo dar en primer lugar pensando que doy es a Dios. Y también tengo que ser sabio y prudente y pedir en la congregación de que esto se maneje apropiadamente. Que Dios nos ayude a velar un recurso, si es usado correctamente, que es de gran bendición. Pero si este recurso no es usado como debería ser, puede ser de gran perjuicio para la iglesia. Que Dios nos ayude.